¿Cuántos están felices en esta mañana? A ver, ¿cuántos están felices en esta mañana? ¡Uh! Damos gracias a Cristo, porque Él es motivo de gozo en nosotros, ¿sí? ¿O no? Míralo el que tenés al lado y reflejale todo ese gozo del Señor. A ver, el gozo del Señor se refleja en nuestra cara, ¿sí? Así que si lo ves medio serio al que tenés al lado, abrazalo, orá por Él. Qué hermoso poder estar juntos en este día y hoy es un día muy especial. Hoy es un día especial porque hoy recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Hoy es domingo de Pascua, algunos le llaman domingo de resurrección también. Y hacemos memoria de aquel cordero que se entregó, aquel cordero que fue sacrificado, pero aquel cordero que también se levantó de la muerte. ¿Amén? Él se levantó de la muerte. Y fue durante esa Pascua. Y la Pascua, si nos vamos hacia atrás en el Antiguo Testamento, ¿a cuántos les está apasionando leer el Antiguo Testamento? ¿Sí? Qué manera de haber cosas, ¿no? Ese Levítico, qué sangriento que es, ¿sí? Pero hay tanta riqueza. Y si nos vamos a los inicios, ahí en Éxodo, como decía Gastón, había un pueblo que estaba clamando por libertad, un pueblo que estaba siendo oprimido. Y Dios respondió a ese clamor y en varias instancias, a través de Moisés, le hablaba al faraón para que dejara en libertad a ese pueblo y faraón no daba brazo a torcer. Decía que sí, pero cuando se daban vuelta, que no. Vayan ustedes y los niños, vayan ustedes pero dejen sus esposas, vayan ustedes pero dejen los animales. Siempre buscaba de negociar, pero no había forma que pudiese entender que era el tiempo de dejar en libertad al pueblo de Israel. Y la Pascua se instituyó justamente ahí, cuando el pueblo de Israel todavía estaba cautivo en la tierra de Egipto. Y Dios le dio instrucciones muy claras de cómo celebrar esa Pascua. Y debían elegir un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. ¿Para qué? Para compartirlo, uno por cada familia. Un cordero por cada familia. Es más, si alguna familia era media chiquita o quizá eran recién casados, podían compartirlo con el vecino del lado, o sea, un cordero dividido. Pero todos los del pueblo debían compartir ese día el cordero. Y una vez que ese cordero lo habían elegido, estaba ahí el corderito sin mancha, sin defecto, debían cuidarlo hasta el momento en que fuera sacrificado. Y les dio instrucciones de que cuando matasen a ese cordero, y lo iban a matar el día 14, el día 10 tenían que buscar ese cordero el día 10 de ese mes y el día 14 todo el pueblo de Israel tenía que sacrificar ese cordero. Y tenían que tomar parte de esa sangre y la iban a poner en una vasija e iban a agarrar una rama de hisopos e iban a untar en esa sangre y tenían que mojar los marcos y los dinteles de las puertas. Eso tenía que hacer el pueblo. Me imagino que no habrán entendido nada, pero después hay una explicación de esto y Dios sigue dando instrucciones de cómo debían celebrar esa Pascua y dice que a ese cordero tenían que comerlo con hojas verdes y amargas y con pan sin levadura. Y esas hojas verdes y amargas simbolizaban justamente lo que compartía Gastón, la amargura, la opresión. Lo que el pueblo estaba viviendo, esas hojas amargas simbolizaban eso y estaban haciendo memoria de lo que ellos mismos estaban padeciendo y viviendo como pueblo durante tantos años. Y hay algo muy curioso que Dios les dice ahí, que dice, también les dijo, estén totalmente vestidos. No es que los israelitas comían desnudos, ¿sí? Ni en chiripa o chiripá, no sé cómo se dice, ¿sí? Pero me imagino que con todos sus atuendos les dijo, vístanse bien, pónganse sandalias. Ese día todos tendrán que estar con sandalias y tengan su bastón en la mano. Y coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esas fueron las palabras de Dios.
Y es muy curioso porque es muy raro decir sentarte a la mesa, pero a su vez estar preparado como para irte. Yo creo que el pueblo de Israel no estaba entendiendo que esa era una noche donde Dios iba a hacer algo especial, porque Dios iba a hacer algo especial. Por eso Dios les dio instrucciones tan precisas. El día 10, busquen el cordero, busquen ese animal, busquen ese cabrito. Y el día 14, todos deben sacrificarlo. Y así fue, esa noche del día 14, Dios comenzó a hacer algo especial en la tierra de Egipto. Esa noche del día 14, Dios iba a herir de muerte a todos los primeros hijos del pueblo de Egipto. Justamente por la terquedad de Faraón, justamente por esta negación de no dejar ir al pueblo de Israel, de no dejarlo en libertad, Dios iba a hacer algo en esa noche. Y todos los primogénitos iban a morir, inclusive hasta los primeros animales. Dice hombres y animales, dice en la Biblia. Y esa noche del 14, cada familia judía sacrificó ese cordero y agarraron y untaron ese manojo de hisopos en esa vasija con sangre y marcaron los dinteles y los marcos de esas puertas. Dice en Éxodo 12:23, dice, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. En cada lugar donde los israelitas estaban celebrando la Pascua, esas puertas estaban manchadas de sangre, estaban pintadas de sangre. Y los israelitas hicieron tal cual como el Señor les pidió. Y esa noche, esa misma noche, la muerte tocó cada familia de los egipcios. Y dice que no hubo ni una sola familia de Egipto en las cuales no muriera el primero de la casa. No hubo ni una sola familia en la que una persona no hubiese muerto. Pero el Señor fue fiel con su pueblo. Dice que por donde iba pasando la muerte, el ángel de la muerte, y en cada lugar donde veía la marca, la señal de la sangre del cordero, pasaba de largo y fue fiel al pueblo. Ni un solo israelita murió en esa noche. Y dice que Faraón lo llamó a Moisés. Vení, Moisés. Y le pidió que se fuera, que por favor se fuera, que agarraran todo y que por favor se fueran. Esa misma noche, la noche del 14, Dios estaba cumpliendo con su promesa de libertar a su pueblo. Dios estaba respondiendo al clamor de su pueblo. Dios estaba trayendo libertad. Esa noche de la Pascua, esa misma noche, algo sucedió en ese anochecer, cuando cada una de esas familias judías estaban sacrificando ese cordero. Algo estaba pasando. Dios estaba haciendo algo. Y esa misma noche el pueblo de Israel pudo experimentar la verdadera libertad. Fueron sacados de esa tierra de esclavitud, fueron sacados de la tierra de Egipto para empezar un nuevo tiempo, una nueva temporada como pueblo. Y ellos entendieron, si bien no entendían todo el plan, pero ellos entendieron que tenían que salir. Y ahí empezaron a entender cosas que Dios les venía diciendo que hicieran. Y dicen que todos, absolutamente todos, salieron de Egipto. Dice también que algunos se colaron, no sé quiénes habrán sido. Dice la palabra, algunas gentuzas se colaron con ellos. Pero vamos a hablar del pueblo. Dicen que 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron esa noche camino al desierto. Agarraban la harina, el pan, como estaba, lo cargaban, lo llevaban. Salieron como los encontraba, pero Dios les había dicho, tengan las sandalias, tengan su bastón, estén preparados, coman rápido. Les faltaba decir, porque esa noche van a ser libres. Pero Dios habló de una manera tremenda a ese pueblo. Y Dios en esa noche cumplió su palabra. Es hermoso ver. Y me imagino esa multitud, 600.000 hombres sumados a sus mujeres y sus niños, saliendo como un todo desde ese pueblo de Egipto. Y dice que esa noche, en medio, cuando el pueblo salía, dice que en Egipto se escuchó un gemido desgarrador, porque en cada casa había muerte.
menos en el pueblo de Israel. Y estando el pueblo de Israel ya en el desierto, cuando empezaron a caminar, bueno, empezaron a surgir algunas cuestiones propias del ser humano. ¿Qué les pasó? Y empezaban a flaquear, empezaban a caer y empezaban a fallar. Entonces, Dios, a través de Moisés, tuvo que instituir una forma de poder purificar el pecado de aquellos que fallaban ante la ley. ¿Y cómo lo hizo? Esa purificación, ¿cómo fue? A través de sacrificios. Tenían nuevamente que salir a buscar algún animal, algún cordero perfecto y llevarlo ante el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, ¿qué hacía? Mataba a ese animal y hacía todo un rito de purificación para que esa persona fuera perdonada, para que esa persona fuera libre de esa culpa, de ese pecado. Tenía que sí o sí haber derramamiento de sangre para que hubiese perdón. Sí o sí tenía que haber un derramamiento de sangre. Era parte de lo que Dios les había instruido. Y ese animal que moría era un sustituto. Porque ¿a quién le correspondía morir por los pecados? ¿A quién le correspondía morir? Al pecador. Pero en ese tiempo, ese animal era el sustituto. Por medio de su muerte había perdón de pecados. Pero ¿saben qué? Esa expiación o esa eliminación de la culpa o del pecado era temporal. Era temporal. Iba a decir, che, ¿qué pasó acá? Dios le erró. ¿Por qué seguían pecando? Seguían cayendo en lo mismo. La gente seguía siendo esclavo de los mismos pecados. Así que dice que esos pobres, no dice, yo lo digo, esos pobres sumos sacerdotes no paraban. Dice que todo el tiempo estaban ofreciendo los mismos sacrificios. Pero sí dice ahí en Hebreos 10:11, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales no pueden quitar los pecados. Es decir, ¿qué pasó? Si esta era la forma de ser libre, ¿qué pasa? Que caigo de nuevo en lo mismo. ¿Qué pasa que me estoy fallando ante la ley nuevamente? Y ahí iba el sacerdote de nuevo. Y ahí caían de nuevo con las palomas, los corderos, los chivos. Vez tras vez esos sumos sacerdotes haciendo esos sacrificios. Porque el sacrificio de esos animales era imperfecto. No podían erradicar totalmente el pecado de la humanidad. No lo podían erradicar, solamente lo cubría. Bajo el antiguo pacto, bajo esta forma, se hace más que evidente la necesidad de que realmente hubiese un sustituto, un verdadero sustituto que pudiese hacer libre al pecador del pecado, para que trajese verdadera libertad a la vida de aquellos que pecaban. No era suficiente la muerte de esos corderos. Está muy claro, la palabra lo enseña. Por más que eran perfectos, por más que eran sin defecto, la sangre de esos animales no era suficiente para que esas vidas fueran libres del pecado. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Y pensando en esto de la sustitución, que un hombre pagara por otro hombre. No un animal por un hombre, sino un hombre por otro hombre. Pero no un hombre cualquiera, sino un hombre sin mancha, un hombre sin pecado, un hombre perfecto, como eran esos corderos. Debía pagar por el pecado de esos pecadores. Pero no había un solo hombre sobre la tierra que cumpliese con esas condiciones. ¿Por qué? Porque todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra eran pecadores. Porque habían nacido y eran pecadores, eran hombres llenos de pecado, llenos de cosas difíciles, luchando con cosas como hoy luchamos muchas veces. Aquellos que aún estamos en el Señor y aquellos que no conocen al Señor. No había uno solo que pudiese cumplir con ese requisito.
y así hubiese habido una sola persona, ¿hubiese estado dispuesto a entregar su vida por otro pecador? ¿Hubiese estado dispuesto? Lo dudo. Es por eso que usaban animales. No había sobre la faz de la tierra un hombre que pudiera ocupar ese lugar. No había un sustituto, no había nadie que pudiese pagar por los pecados de esos pecadores. No había nadie que pudiese hacer una sustitución perfecta de un hombre santo, un hombre sin pecado pagando por un hombre pecador. ¿Qué pasaba? Todo esto que estaba sucediendo era la sombra de lo que iba a venir. Todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto, todo lo que el pueblo vivió en la previa antes de salir, era una sombra de lo que iba a venir. Era la imagen de lo que iba a venir. Hebreos 10:1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Me encanta esto. El sistema antiguo de Moisés era solo una sombra. Por eso era imperfecto. No había perfección en esos sacrificios. Entonces, cuando llegó el tiempo apropiado, Dios decide, ahora es el tiempo. Voy a enviar a ese sustituto que cumple con todas las condiciones. Voy a enviar a ese sustituto que va a poder ocupar ese lugar de ese pecador. Y llegó ese tiempo, porque dice ahí en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un pasaje, un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Quizás algunos en la escuelita dominical, los que fueron alguna vez a la escuelita dominical, capaz que se lo enseñaban, ¿sí? Pero hay tanta profundidad en esto. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Había un recurso disponible, pero no era el tiempo. Y cuando llegó ese tiempo, lo que era una sombra dejó de ser una sombra. Y Jesús vino a esta tierra, hecho hombre, igual que nosotros, igual que vos, igual que yo, igual que tenés al lado. Pero hay una diferencia. No tenía pecado. Porque Él nació sin pecado, Él nació de la simiente de Dios. Había llegado el Cordero perfecto a esta tierra. Cristo venía a esta tierra y Jesús vino y caminó entre nosotros, caminó entre los hombres, hizo milagros, hizo señales, le dio la vista al ciego. El que no podía hablar comenzó a hablar, el paralítico comenzó a caminar. Sanó a los leprosos, trajo libertad a los que estaban en esclavitud, trajo libertad a los que estaban endemoniados. Cristo anduvo en medio de su pueblo y muchos no lo conocieron, muchos no lo reconocieron. Y mientras Jesús andaba en medio de su pueblo, confrontó la religiosidad inclusive de esa época. Había muchos religiosos que no podían ver en Él la imagen del Cristo vivo. Amén. El tiempo de Él había llegado. Jesús estaba sobre la tierra y dice que ahí estaba su primo Juan el Bautista. Dice que estaba bautizando ahí en el río Jordán, la gente entraba a ver bautizado. Dice que cuando lo ve a Jesús venir, dice que exclamó y dice, ¡hey! ¡Miren! ¡Miren quién viene! Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, ahí viene mi primo Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo estaba anunciando. En la tierra ya estaba el Cordero de Dios preparándose para ocupar ese lugar, preparándose para entregarse como un cordero, como un sacrificio perfecto. Y dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él se humilló. Él se humilló hasta la muerte. Iba a ocurrir un sacrificio perfecto. Iba a acontecer un sacrificio perfecto.
Por eso este mensaje, por ponerle un nombre, se llama sacrificio perfecto. Porque algo iba a pasar a través de ese Cristo humillado, ese Cristo que se entregó como un sacrificio a Dios, a su Padre, para perdón de los pecados de toda una humanidad. No se entregó por un solo hombre, se entregó por los pecados de toda una humanidad. Se entregó por tus pecados, se entregó por mis pecados. Se entregó por cada pecado que has cometido y aún por los pecados que vas a cometer. Todos nuestros pecados fueron pagados ahí. El Cordero se entregaba, pero esta vez el sustituto no era un cordero más, no era un cordero del rebaño, no era un cordero que andaba por las tierras pastando. Esta vez el cordero era el Cordero de Dios, era el Hijo del Padre, no era un cordero más, era un cordero perfecto que vino a traer la salvación a tu vida y a mi vida. Amén. Dice primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Y segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Pueden pasar, chicos, de la alabanza? Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que vos y yo pudiéramos estar en una relación correcta con Él. Amada iglesia, hemos sido diseñados para estar conectados con Dios. Amén. Nacimos para estar conectados con Dios, pero nuestro pecado, el pecado, hizo que nuestro espíritu se desligara de Dios. Estábamos lejos de Dios y éramos esclavos de ese pecado. No estábamos en una relación correcta con Él. ¿Cuántos reconocen que no estábamos en una relación correcta con el Padre? Porque había pecado en nosotros, de una u otra forma. Hemos pecado a través de nuestra forma de hablar, hemos pecado con acciones, hemos pecado a través de pensamientos, hemos pecado a través de una actitud que hemos tenido con alguien, un pensamiento malo que hemos tenido de alguien, ya eso ha sido pecado. Distintas formas de vida que hemos llevado, eso ha sido una forma de vida que lo único que hacía era promover una vida de pecado en nosotros. Y luchábamos con eso, pero no podíamos ser libres. Luchábamos con eso y no podíamos porque estábamos perdidos, estábamos siendo esclavos de un pecado. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia. Dios, el Padre, se compadeció de nosotros. En el Padre habita justicia y misericordia. Dos palabras claves que conjugadas hablan de la bondad de Dios. Justicia y misericordia. Pero la justicia de Dios, su justicia, requiere que todo pecado sea pagado. ¿Están de acuerdo? Era lo que vivían en el Antiguo Testamento. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién pagaría por mis pecados? ¿Quién pagaría por tus pecados? ¿Tendrías que hacer de nuevo los mismos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento para ser purificados? No, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia proveyó para que mi pecado fuera perdonado.
proveyó para que mi vida fuera purificada, porque Dios en su misericordia proveyó el cordero que iba a pagar por cada uno de nosotros. Proveyó de ese cordero, ¿para qué? Para que vos y yo hoy experimentáramos la libertad. Proveyó ese cordero para que vos y yo hoy fuésemos libres de culpa y para que vos y yo hoy ya no tuviésemos condenación. Porque dice su palabra, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Así que ya no hay más condenación en tu vida si perteneces a Cristo. Necesito pertenecer a Cristo. Mi vida está escondida en Él. Quiero compartirles una frase. Dice: la justicia de Dios exigía el pago por nuestro pecado, pero la misericordia de Dios proveyó el recurso que necesitábamos para ser libres de la esclavitud del pecado. Esa justicia de Dios exigía que mi pecado fuera pagado, pero su misericordia proveyó el recurso para que yo fuera libre. Dios proveyó en su misericordia el recurso. Cristo es nuestro recurso. Amén. Efesios 1:7 dice: la sangre de Cristo que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Esa sangre que Cristo derramó en esa cruz fue suficiente para limpiar tu pecado. No hay pecado en tu vida que no pueda ser perdonado, porque Él ya los perdonó. Y es importante que recuerdes esta verdad para aquellos momentos en los que sos vulnerable y en los que sentís culpa por los pecados que has cometido, por los errores que has cometido, que puedas recordar que hay un cordero que fue entregado por tus pecados, que puedas recordar que hay un cordero que dio su vida para limpiar desde tu primer pecado hasta tu último pecado. En esa cruz Él limpió tu vida, en esa cruz Él te justificó. Esa sangre tiene poder, esa sangre tiene poder para limpiar todo pecado de la humanidad. Y Cristo ocupó ese lugar. Amén. Jesús en esa cruz se entregó, padeció y murió tu muerte. Entregó, se padeció y murió tu muerte para que hoy vos puedas vivir la plenitud de su vida. Él murió tu muerte. Vos merecías morir. Por lo que hiciste en tu vida merecías morir. Por tu pecado merecías morir. Por lo que hiciste en tu pasado merecías morir. Yo merecía morir por la forma en la que vivía, pero Dios en su misericordia decidió proveer un cordero santo, un cordero perfecto, un cordero que decidió entregarse, un cordero que dice que fue como un cordero al matadero y no pronunció palabra, y ahí se entregó por tu pecado, por mi pecado y por los pecados de las generaciones. Antes quizás vivías tu vida gobernado por un pecado. Eras esclavo del pecado. El pecado y las malas intenciones y los deseos de la carne te gobernaban, te llevaban de un lado para otro y no encontrabas la solución. Pero en Cristo sí hay solución, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Porque en Cristo volvemos a nacer a una nueva vida, una vida en la que ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ya no somos esclavos del pecado, iglesia. ¿Podemos fallar? Claro que sí. ¿Podemos pecar? Claro que sí. Pero el pecado no gobierna mi vida. Y está bueno poder entender que una cosa es equivocarme y pecar, y una cosa es vivir
siendo esclavo del pecado, en la práctica continua de un pecado. Y creo que nosotros como iglesia, al recordar lo que Cristo hizo, creo que esta verdad es un fundamento precioso para poder seguir en el Espíritu trabajando estas verdades, porque dice su palabra: hagan morir por el Espíritu las obras de la carne. Y es lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Vos y yo fuimos lavados por su sangre preciosa. Y hoy, en esta Pascua, hacemos memoria de eso. Hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que le adoramos. Por eso es que celebramos. Celebramos la nueva vida que nos ha dado. Amén. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana? Hoy es un día especial. Y está bueno que no lo vivamos como un día más, como un domingo más. Porque hoy estamos haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros. Está bueno que no lo vivamos como un día más. Porque hoy es domingo de Pascua y estamos recordando todo lo que el Cordero hizo por nosotros. Tenemos suficientes motivos, tenemos suficientes razones para adorarle. Mira tu propia vida, mírate a vos mismo y date cuenta que hay suficientes razones para adorar al Padre por la obra que Él ha hecho en tu vida. Y quizás podrás decir: pero todavía tengo esto, pero todavía estoy lidiando con estas cosas, pero todavía me pasa esto. La sangre del Cordero fue suficiente. Quizás los que tenés al lado, no ahora, con los que compartís, con los que convivís, te marcan errores. O quizás te sentís juzgado. Pero esta verdad es mucho más profundo y tenemos que aprender a callar aquellas voces que se levantan como una mentira y que hacen parecer que la sangre de Cristo no fue suficiente en esa cruz. Porque el sacrificio de esos corderos, de esos machos cabríos, era imperfecto, pero el sacrificio del Cordero fue perfecto y fue suficiente para borrar absolutamente todos los pecados de tu vida. Por eso hay motivos para celebrar. Adoramos a Dios en esta mañana por su obra. Adoramos a Dios por su perfecto plan. Adorale a Dios en esta mañana. Empezá a adorarle. Ahí donde estás en tu lugar, empezá a adorar al Padre. Te adoramos, Dios, por el sacrificio de tu Hijo. Adoramos a Dios por ese plan perfecto, por decidir enviar el único recurso disponible, por enviar a Cristo a esta tierra. Adoramos a Cristo porque Él nos hizo libres. Adoramos a Cristo porque vos y yo estábamos siendo presos, éramos esclavos del pecado. Pero Cristo, por su obra en la cruz, pagó el precio de esa libertad. Él fue torturado, Él fue flagelado. Se burlaron de Él, lo escupieron, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y fue crucificado en esa cruz y cargó con todo el peso del pecado de toda la humanidad. En esa cruz cargó con el peso de tu pecado, hermano, amigo. Cargó con el peso de tu pecado en esa cruz. Ese día el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado. Ese día estaba ocurriendo algo tremendo. Ese día el sustituto perfecto se estaba poniendo en tu lugar. Ese día el Cordero perfecto estaba a punto de derramar su sangre para limpiar cada uno de tus pecados. Hay razones, hay motivos para adorarle, porque Él es digno.
Hoy ya no somos esclavos. Él nos dio la salvación. Él nos libró de la muerte eterna. Él purificó nuestra vida. Él nos alcanzó con su amor y nos hizo nacer a una nueva forma de vida. Él murió para hacernos hijos. Él murió para poder adoptarnos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle? Gracias, Señor, por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en esa cruz. Adoramos a Dios. Adoramos a Cristo. Adoramos porque cuando su boca exclamó consumado es, cuando su boca exclamó consumado es, estaba diciendo mi vida terrenal ha terminado. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo la obra expiatoria de Cristo ha culminado. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo la obra que me encomendó el Padre ya está completa. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo he pagado el rescate por cada uno de ustedes. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo el rescate ha sido pagado totalmente. ¿Cómo no adorarlo? Hay motivos para adorarle. Consumado es. Consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y clavaron una lanza en su costado. Y fluyó la sangre. Fluyó esa sangre del sacrificio, el Cordero de Dios. Y hubo oscuridad en la tierra. Y la tierra tembló. Y el velo del templo se rasgó. Porque había un nuevo camino que se estaba abriendo. Un nuevo camino para vos y para mí. Había un nuevo camino que Él estaba abriendo. Un camino para acercarnos con libertad a su presencia. De eso hacemos memoria, iglesia. Y tomaron su cuerpo y lo bajaron. Y lo enterraron. Fue sepultado. Llevaron su cuerpo a una tumba y pusieron una roca, pusieron una piedra tapando esa roca y pusieron guardias a la puerta de esa cueva. En la puerta de esa tumba había guardias. Y cuando todo parecía que estaba tranquilo, cuando todo parecía que ya había terminado, acá ya no hay más nada para hacer. Se terminaron los problemas, habrán dicho los religiosos, burlándose. Cuando todo parecía haber terminado, dice que la tierra tembló. La tierra tembló y ángeles, un ángel bajó del cielo y la piedra fue removida. Y Cristo se levantó de la muerte. Cristo se levantó de la muerte, iglesia. Eso es lo que hoy celebramos. Al Cristo que se levantó de la muerte. Porque la muerte, dice su palabra, no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Woo! Celebramos tu vida, Cristo. Él es nuestra Pascua. ¿Cómo no adorarle? Él es el Cordero Santo. Te adoramos, Señor, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Adorarlo en esta mañana. Hace memoria de Él. Empezá a adorarle ahí donde estás, porque Él es digno de ser adorado. Empezá a adorar la iglesia. No te distraigas.
Empezá a adorarle desde lo profundo de tu corazón. Que tu alma se sujete a la autoridad de Cristo en esta mañana. Que puedas adorarle en espíritu, porque Él es digno. Te adoramos, Jesús. Te levantaste de la muerte. Te adoramos. Te entregaste. Moriste pero resucitaste, Señor. Un plan perfecto de redención. Amamos tu plan perfecto de redención.